Quizás diga esto después. Pero la última, hemos estado considerando la porción del capítulo 3, versículo 13, hasta el versículo 18. Y la semana pasada estuvimos hablando bastante de esto de un libro que se escribe, ¿verdad? Es un libro que se escribe en la presencia del Señor y se escribe para los que temen, son temerosos del Señor y además aprecian su nombre. Este es el tema, o uno de los temas que Malaquías está denunciando. Al principio del libro, él dice que los sacerdotes desprecian su nombre y que no le temen. Así que hacia el final del libro, donde se termina esta técnica literaria del diálogo que existe, porque del capítulo 4 no hay diálogo, ya no hay más diálogo, sino que solamente la voz profética o la voz del Señor por medio del profeta, que se escucha como conclusión final del libro y quizás conclusión final del libro de los 12. Es posible que los últimos dos versículos de Malaquías hayan sido agregados después para cerrar el libro de los 12. Eso no quiere decir que no sean palabra de Dios, no tiene nada que ver con eso. La Biblia pasó por diferentes estados de crecimiento y de edición. Hubo cosas que se fueron agregando en algún momento, pero al mismo tiempo hubo un momento que también se cerró y nada más se agregó. Y eso es importante recordarlo también. O sea, más o menos en el año 200 antes de Cristo, antes de la venida del Señor, lo que se llama el canon del Antiguo Testamento ya está cerrado, ¿verdad? Cuando el Señor viene, él claramente habla del libro de Isaías, él claramente habla de Moisés, claramente habla de los Salmos. Todo eso ya estaba cerrado, el canon. Pero justamente libros como los Salmos fueron libros que fueron editados, en el sentido de que fueron juntándose salmos de diferentes épocas. Hay salmos que son, y algunos incluso escritos por Moisés, hay salmos escritos por David, hay salmos que se escribieron después del exilio. Por tanto, todos esos salmos en algún momento se juntaron y se creó este libro de los salmos. Así que la Biblia pasó por un proceso, por lo menos el Antiguo Testamento, pasó por un proceso de compilación, de edición. Uno mismo podría decir con el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Cuando al final de Deuteronomio se relata la muerte de Moisés, no fue Moisés el que escribió su propia muerte, alguien más tuvo que haberlo escrito. Así que es muy posible que los últimos dos versículos de Malaquías son una adición para cerrar el libro de los 12. Pero, como decía, esto no es tan relevante porque al fin y al cabo todo sigue siendo palabra de Dios. Dios usó diferentes instrumentos en diferentes tiempos. El Espíritu Santo usó diferentes hombres, diferentes autores para llevar adelante este proyecto de escribir la palabra de Dios y dejarla eh, escrita para su pueblo. Interesante que justamente el último libro del Antiguo Testamento, aunque quizás Malaquías no fue el último que fue escrito, algunos piensan que fue Crónicas, pero si fue Malaquías el último, o al menos el último que está en el canon, en el orden que nosotros tenemos, es muy interesante que al final justamente se hable de un libro que es escrito y que es entregado a los que temen al Señor. Recordemos que este grupo, esta sección del versículo 13 al 18 del capítulo 3, hay dos grupos. Hay un grupo que sencillamente ya no tiene vuelta atrás, es un grupo que no se ha persuadido, es un grupo que no se ha vuelto al Señor y ellos siguen despreciando al Señor. Ellos siguen teniendo un concepto muy bajo de quién Dios es. Y para ello, obviamente, esta sección no dice nada en cuanto a lo que viene para ellos. Esto viene ahora en el capítulo 4. Lo que sí hace esta sección que hemos visto es contrastar ese grupo que ha sido duro, testarudo, que ha sido imposible de convencer. Lo que sí tenemos es el contraste con el otro grupo que es el grupo de aquellos que temen al Señor. Ellos hablan, lo que ellos hablan es totalmente diferente a lo que el primer grupo está hablando. El primer grupo, lo que ellos conversan es una conversación
El Señor dice, vuestras palabras han sido violentas. Vuestra conversación es una conversación que refleja vuestra manera de pensar. Y vuestra manera de pensar dice que ustedes no van a ser persuadidos. Ustedes tienen un mal concepto de mí y eso no va a cambiar. Este grupo, sin embargo, se caracteriza por ser un grupo que es temeroso del Señor. Y el Señor escucha y el Señor puso atención a lo que este grupo está haciendo y la acción divina, lo que Dios hace, es que un libro se escribe en su presencia. Esto es importante, ¿ya? No es un detalle menor que el libro se escriba en la presencia del Señor, porque justamente lo que ha sido despreciado es la presencia del Señor. Eso es lo que ha sido despreciado, pero es en su presencia donde un libro es escrito, es un libro de memoria, un libro que tiene registro de algo. Y lo que registra no son los nombres de los que temen al Señor, ni son las cosas o las buenas cosas que ellos han hecho, sino que lo que ese libro registra, muy posiblemente, porque el texto no lo dice explícitamente, pero muy probablemente lo que este libro de memoria significa es que se está registrando las palabras del Señor o los actos del Señor, los actos del pasado, sus actos de misericordia, sus actos de compasión, quizás los otros profetas. Y esto es muy importante porque uno pensaría, ¿qué le va a dar el Señor a este grupo que ha respondido positivamente? ¿Qué es lo que el Señor o cómo el Señor les va a, por decirlo de una manera, recompensar? Y realmente lo que ellos reciben no es una recompensa, sino que más bien lo que ellos reciben es algo que los va a capacitar, los va a capacitar, los va a entrenar. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver, para que ellos puedan finalmente seguir conociendo a Dios de una manera más profunda. Y para que el concepto, si es que tuvieron un mal concepto del Señor, ese concepto sea corregido para siempre. Importante lo que el Señor dice, sin embargo, el versículo 17, ellos serán mi especial tesoro, ellos serán mi especial herencia. En el día que yo actúe, se refiere probablemente a lo que vamos a ver ahora en el capítulo 4, un día futuro donde hay juicio para los enemigos del Señor y para los que finalmente se resisten a su mensaje y que no quieren creer al mensaje del Señor. Pero en ese día en que el Señor actuará, dice, yo los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Interesante esto también, porque la idea de Dios como Padre es también un elemento importante en el libro de Malaquías. El capítulo 1, versículo 6, si ustedes se acuerdan, el Señor dice, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿O dónde está mi reverencia? El Señor dice en el versículo 17 que en ese día en que Él va a actuar, Él va a perdonar. Él va a perdonar, no va ese remanente que estima el nombre del Señor, no va a pasar por lo que va a venir, que es juicio, ¿verdad? Una disciplina y juicio contra aquellos que son sus enemigos. Eh, la figura, obviamente, del hombre que perdona a su hijo que le sirve, y es porque en esta época la familia, ¿verdad?, trabajaba junta, ¿no? Un clan familiar era el clan que trabajaba la tierra. Acuérdense que esta era una cultura básicamente agrícola y todos tenían que trabajar. Los hijos tenían que trabajar. Por eso es que los hijos se estimaban más que las hijas, porque tenían más fuerza, ¿verdad? No es que la mujer no lo pudieran hacer, pero el hombre tenía más resistencia, más fuerza. Por tanto, una familia que tenía muchos hijos era una familia bendecida, porque tenía mano de obra, ¿verdad? Recuerde lo que recuerde la parábola del hijo pródigo, el padre que trabaja, o sea, el padre tiene un campo, ¿verdad? Tiene sirvientes, pero sus hijos trabajan con él, ¿verdad? El hijo mayor. Y
Aquí el Señor dice que Él va a perdonarlos como como el padre o el hombre que perdona a su hijo que le sirve. En el versículo 18 encontramos el cierre de esta sección. Entonces os volveréis. Este es el problema, ¿verdad? Este es uno de los mensajes importantes dentro del libro de los 12. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Como resultado del libro que van a recibir, como resultado de este libro de las memorias del Señor, libro que van a recibir, que el Señor les está dando, este libro los va a capacitar. Los va a capacitar, los va a entrenar para que ellos, primero que todo, sepan que son y serán la herencia especial del Señor y que además el Señor les va a perdonar. Pero hay algo más que ellos van a recibir, o más bien hay otro resultado de obtener y de leer este libro que el Señor les provee. Os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y no le sirve. La palabra discernir es la palabra ver, el mismo verbo, ver o mirar, que aparece en dos partes solamente en Malaquías. Eh, Mi sugerencia es que el autor deliberadamente puso este verbo ver al principio del libro y hacia el final del libro. Esto crea un gran inclusio donde el autor va a desarrollar todos los otros temas. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes recuerdan, el problema de esta generación es un problema de visión. Ellos no están viendo la grandeza de Dios. Ellos no ven la bondad de Dios, no ven, no perciben que Dios sigue siendo el mismo Dios de siempre, el mismo Dios fiel, el mismo Dios todopoderoso, pero ellos ya no lo ven. Por eso es que ellos ya no ven la diferencia entre el justo y el malo. Para ellos es lo mismo. Los que no ven no se dan cuenta. ¿Se acuerda cuando vimos al primer grupo? El primer grupo decía, de qué sirve guardar los mandatos del Señor? ¿Qué ganamos con andar llorando? ¿Qué ganamos con andar lamentándonos delante de la presencia del Señor? ¿No ven la diferencia? Ese grupo dice, llamamos bienaventurados a los impíos, porque cometen sus iniquidades y no les pasa nada. Tientan a Dios y escapan. Así que ellos son bienaventurados, porque todo lo que quieren hacer les sale bien, prosperan en todo lo que hacen. Ellos no ven la diferencia, y no ven la diferencia porque no son capaces de ver al Dios que hace la diferencia. La visión espiritual entonces se nutre ¿con qué? Bueno, se nutre con la palabra de Dios. La visión de Dios se nutre con la visión de Dios. Por tanto, si la enseñanza que recibimos es pobre, la visión que se va a desarrollar en nosotros en cuanto a Dios también va a ser pobre. Por eso es que tenemos que indagar, por eso es que tenemos que excavar, y cuando tomamos un texto bíblico tenemos que excavarlo de tal manera para que podamos responder la pregunta más importante: ¿qué estoy aprendiendo de Dios aquí? ¿Cómo puedo ver yo a Dios de una manera en que Él sea engrandecido? Que mi concepto de Él sea un concepto que crezca, que sea un concepto que se expanda, que se extienda. Lamentablemente, muchos de los sermones que se escucharon y se escuchan todavía, y por mucho tiempo, siempre tenían que ver con cosas, como se dice comúnmente, prácticas. ¿Mm? Y eso realmente no es algo que hable de Dios de por sí. Más bien intenta defender cosas que con el tiempo, al fin y al cabo, van a cambiar, porque no son basadas en la Escritura, son basadas en tradiciones humanas. Lo que el creyente necesita es recibir constantemente una renovada y fresca exposición de la palabra de Dios que hable de Dios. Y eso es lo que Malaquías ha hecho todo el tiempo. Por eso es que él ocupa expresiones como, por ejemplo, Jehová de los ejércitos. Una y otra vez repite, ¿no? Eso no es una repetición mecánica simplemente, ¿eh?
Es una manera de recordarles, de martillarles en su mente, de poner en la palestra una y otra vez quién es la persona. Jehová de los ejércitos dice así, Jehová de los ejércitos dice así, Jehová de los ejércitos dice así. Yo soy el gran rey, yo soy el gran rey. Mi nombre es grande y es temible entre las naciones. Una y otra vez, el profeta o el Señor mismo le recuerda al pueblo quién es Él. Una pobre visión de Dios, un pobre concepto de Dios, se va a traducir en una vida espiritualmente y en lo práctico, como también, bueno, en lo práctico se va a traducir en una vida que también es pobre. Así que en realidad no nos debería sorprender que muchas veces nuestra vida cristiana sea tan mediocre y que nuestros ministerios sean tan mediocres y que nuestros servicios sean tan mediocres, porque realmente eso refleja el concepto que tenemos de Dios. Y eso es lo que necesita cambiar. Lo que necesitamos, hermanos, urgentemente, es desarrollar en nosotros una visión, que nuestra visión de Dios se engrandezca. ¿Se acuerda lo que le pasó a Isaías cuando vio al Señor en su templo? Y las faldas llenaban el templo. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda esa visión hizo cambiar, obviamente, a Isaías. Y eso es lo que nosotros necesitamos también. Este grupo va a recibir un libro de las memorias, de los registros, de las grandezas del Señor. Y entonces discerniréis, entonces veréis. La Biblia de las Américas dice, entonces volveréis a distinguir. Esta lectura es muy posible. Si se fijan, entre la Reina Valera y la Biblia de las Américas hay una pequeña diferencia. La Reina Valera dice, entonces os volveréis, acción número 1, y discerniréis, acción número 2. ¿Okay? Así es como la Reina Valera lo interpreta. Entonces se van a volver, se van a arrepentir genuinamente, número 1, y como resultado van a poder ver, discernir la diferencia entre el justo y el malo. La Biblia de las Américas hace algo que también es posible. Entonces volveréis a distinguir una sola acción. Entonces otra vez van a volver a ver la diferencia entre el justo y el injusto. Las dos cosas son posibles, gramaticalmente ambas son posibles y ambas son correctas, porque ellos tienen que volverse al Señor, pero también es cierto que si como resultado de este libro que reciben de parte del Señor, como resultado, como consecuencia, ellos van a volver a ver que Dios es un Dios único. Van a volver a ver la diferencia entre el justo y el injusto. Ahora, ¿qué dice la nueva traducción viviente? Entonces, de nuevo, podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos. La NBI dice, y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos. Interesante porque la única que realmente considera esto como dos acciones es la Reina Valera. Os volveréis y vais a ver la diferencia. Mientras que la Biblia de las Américas, la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional, las tres versiones toman esto como una sola acción. Volver a ver. Van a volver a ver. Como decía, ambas ideas son correctas. Y me parece que hoy día la tendencia general de los eruditos es que realmente es una sola acción. Van a volver a ver. Van a volver otra vez van a ver la grandeza de Dios. Yo estoy ahí
Me dice, hermano Pablo, ¿cuál prefiere usted? Yo creo que hoy día me inclino como 75% por la idea de que es una sola acción. Ellos otra vez van a volver a ver la grandeza de Dios. Porque en un sentido ellos ya se volvieron. En un sentido ellos ya se han vuelto al Señor. Cuando ellos hablan bien del Señor, cuando ellos comienzan a mostrar temor del Señor, es una señal de que ya se han vuelto al Señor. Así que creo que más bien el hecho de que ellos van a volver a ver, más bien es resultado del libro que reciben de parte del Señor. ¿Y qué es lo que ellos van a volver a ver? Bueno, van a volver a ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que están sirviendo a Dios y los que no lo hacen. En otras palabras, van a volver a ver, van a volver a tener un concepto de Dios que es diferente. Y si tienen un concepto de Dios que es diferente, un concepto que es correcto, entonces como resultado van a poder distinguir quiénes son los que sirven a Dios y quiénes son los que no le sirven a Dios. Quiénes son los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios. No servir en el sentido de ser útil o inútil, que bien puede ser también, sino más bien en el sentido de prestar un servicio. ¿Ok? Y van a ver la diferencia entre el justo y el impío. No hay ninguna diferencia para algunos en este libro de Malaquías. Para algunos de ellos no hay ninguna diferencia. Da lo mismo hacer lo que es correcto. Da lo mismo servir a Dios. Da lo mismo guardar sus mandamientos, porque al fin y al cabo no, Dios no está. Dios, ¿se acuerdan que en un momento yo mencioné este concepto llamado ateísmo práctico? ¿Verdad? Teóricamente creen en Dios, pero en la práctica dicen, sí, bueno, pero es teoría nomás, es como un mito, porque realmente Dios no está, Dios no actúa. Y obviamente el creyente, ¿verdad? Usted y yo creemos firmemente y con todo el corazón que Dios sí está, no solamente está existente, sino que está involucrado en los acontecimientos de este mundo, en los acontecimientos de esta tierra. Capítulo 4, entonces. eh, Capítulo 4, en la Biblia hebrea realmente no hay capítulo 4. Bueno, tampoco el capítulo 3, 2 y 1, es un solo rollo, pero la división generalmente se entiende como de tres capítulos en la Biblia hebrea. Y entonces el por qué que está aquí es importante porque conecta con lo anterior. Está conectando con lo anterior. Porque he aquí viene el día ardiente como en un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, mire qué bonito. Vosotros los que teméis mi nombre. Se fija que todavía el libro sigue mostrando características de una unidad. Es un solo libro, es un solo tema. Y todos los subtemas están conectados a este tema central. Noten la diferencia. ¿Se acuerda que dice el versículo 18? ¿Verán la diferencia entre el justo y el malo? ¿Entre el que sirve a Dios y no le sirve? Bueno, aquí está la diferencia. La diferencia es que viene el día ardiente, día de juicio, y el Señor va a actuar contra los soberbios y contra los que hacen maldad. Por tanto, los que dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? Dios dice, aquí. Dios sigue presente. Dios va a actuar. Dios va a tomar cartas en el asunto. Y dice que ese día vendrá y será como un día, como un horno ardiente. La Biblia de las Américas dice, porque aquí viene el día ardiente como en un horno, y
todos los soberbios, todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. ¿Se acuerdan que la figura del horno ya apareció en Malaquías en el capítulo 3? Que el Señor viene y se va a sentar como aquel que se sienta para refinar la plata, que se refina en un horno. Pero noten ustedes que en el capítulo 3 el propósito es refinar. El propósito es refinar, no destruir. Lo que hace el proceso de refinamiento es destruir lo que no sirve, es dejar lo que no tiene valor. Y por eso es que a mí me parece que el grupo que responde positivamente, los que temen al Señor y los que estiman su nombre, ese grupo es resultado del trabajo de refinamiento hecho en el capítulo 3. Pero ahora la figura cambia. Y ya no es un horno que viene para refinar la plata o el metal, sino que más bien es un fuego ardiente para destruir, que no dejará ni raíz ni rama. El día del juicio se acerca como un ardiente horno. Interesante lo que dice la NTV. En aquel día, el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces. La NBI dice, miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama. Este es el destino de los soberbios y de los que hacen maldad. ¿No le llama la atención, hermanos, que el pecado que específicamente aquí se está condenando es soberbia? Y usted sabe lo que la soberbia es orgullo, es no querer humillarse, es no querer reconocer que yo estoy equivocado y que Dios tiene la razón. Así que ser porfiado es muy malo, la verdad. No sé a qué, no sé a qué porfiado le ha ido bien en la vida alguna vez. A los porfiados siempre les va mal. Creo que mi mamá decía algo así. Que a los porfiados siempre les va mal. Siempre salen perdiendo. Son tan porfiados, no, no aceptan la idea de reevaluar algo. No existe para ellos, para el porfiado, no existe la posibilidad de que a lo mejor esté equivocado o equivocada. El soberbio, yo estoy diciendo porfiado para que ustedes me entiendan lo que un soberbio es, ¿verdad? Testarudo, porfiado, arrogante, no da su brazo a torcer. Así se hace porque yo lo digo, o siempre lo hice así. Esas cosas, hermanos, son muy mal síntoma, y especialmente en una iglesia. Es muy mal síntoma, muy mal, cuando miembros de la iglesia tienen esa actitud. Porque al fin y al cabo es soberbia. A lo mejor puede ser miedo, pero si alguien tiene convicciones seguras, no tiene por qué tener miedo. ¿Mm? Quien tiene convicciones seguras no tiene miedo. No tiene miedo de pensar. Quien tiene convicciones seguras no tiene miedo de pensar. Porque está seguro de lo que cree. Si alguien tiene miedo o se siente amenazado, entonces lo que cree no es tan fuerte entonces.
Y muchas veces lo que viene es la soberbia y el orgullo, el no querer dar el brazo a torcer, el no querer cambiar, el no querer escuchar a otros, el no considerar la posibilidad de que a lo mejor yo estoy equivocado y a lo mejor esta persona sí tiene razón. En el caso de Malaquías es muy parecido. Este grupo que escuchó al profeta, que escucha el discurso del profeta, sencillamente no cambiaron de opinión. Dijeron, no, nosotros no vamos a cambiar. Nosotros lo que vemos aquí es que a los malos les va bien. Lo que nosotros vemos es que Dios es un Dios que está ausente. Sin embargo, el destino de uno y otro, lo que le viene a los soberbios es totalmente desastroso. Van a ser destruidos. Serán como paja. Serán destruidos. No van a ser refinados como ese grupo que fue refinado como la plata. Van a ser destruidos. El tema, hermano, es que la soberbia es algo que se esconde. Es algo que uno puede disimular. La soberbia no es un pecado, es un pecado grosero y un pecado que Dios aborrece, pero no es como a lo mejor el adulterio o no es como el asesinato, en el sentido de que cuando se sabe o cuando se ve, uno puede decir, oh, yo no jamás he hecho eso, y qué terrible, qué mal está la gente. La soberbia se esconde y se esconde bien. El orgullo se esconde y se esconde bien. Hermano, yo no me acuerdo si yo vi Filipenses con usted o no en Santa María, no me acuerdo. Parece que no. Vimos primero Timoteo nomás, ¿no? O partimos con Filipenses y no continué a lo mejor. Estoy pensando en lo que vamos a seguir haciendo después de Malaquía. Eh, eh, ¿Cómo? Filipenses no, y lo sepa. ¿No? Ah, entonces es una excelente carta para continuar después de Malaquía. Bueno, eh, me viene a la mente porque ¿sabe cuál es el problema en Filipos y por qué Pablo escribe la carta? Porque uno de los problemas es que hay distanciamiento entre miembros de la iglesia. Y lo que Pablo les va a decir una y otra vez es, sean humildes, como el Señor Jesús se humilló. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El orgullo y la soberbia es lo que mata una iglesia. Mata una iglesia porque crea una distancia entre sus miembros. Y la iglesia puede seguir funcionando por años, teniendo una iglesia dividida y grupos de personas que por su arrogancia y su soberbia que están ahí todavía, pero esa iglesia no va a crecer. Esa iglesia se va a morir, si es que ya no está muerta. Entonces, hermanos, si les puedo dejar un mensaje esta noche, recuerda el mensaje de Malaquías. No son los que temen al Señor, los que aceptan el fuego refinador del capítulo 3. Ese grupo, el Señor dice, será mi especial tesoro. Pero los soberbios, los que rehúsan escuchar y los que rehúsan dar su brazo a torcer, los que no quieren escuchar el mensaje del profeta, lo que a ellos les viene es destrucción. Versículo 2 dice, otra vez hay un contraste fuerte aquí, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá o se levantará o les alumbrará el sol de justicia con la salud de sus alas. El versículo 2 en la NTV dice, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría, como becerros sueltos en medio de los pastos. La idea de las alas generalmente tienen que ver con protección. Serán librados. No van a experimentar este juicio que viene sobre los soberbios. Versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza. Mire el cambio. Los malos, los soberbios, los que cometen iniquidad. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo,
al cual encargué no leer ordenanzas y leyes para todo Israel. Acordaos. Acordarse en la Biblia no tiene que ver con simplemente, uy, no, me olvidé de leer mi Biblia, o me olvidé de dónde dejé las llaves del auto. Acordarse en la Biblia tiene que ver con tomar cartas en el asunto. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador significa actúa, relaciónate con tu Creador, haz lo que te corresponde hacer en relación con tu Creador. Aquí en este caso es acordarse de la ley de Moisés. ¿Se acuerda también que aquí en Malaquías, cuando hablamos en el capítulo 2 y en el versículo 9, una de las cosas que el Señor condena a los sacerdotes es que ellos han mostrado favoritismo con respecto a la ley, con respecto a la Torá? Han ocupado la Torá para sus propios intereses, han ocupado la Biblia en el fondo para su propia agenda. Han sido parciales, no imparciales, han sido parciales en cómo ellos han utilizado la palabra de Dios. Por eso es que es importante lo que dice el versículo 4, acordados de la ley de Moisés. Y versículos 5 y 6, los últimos versículos de Malaquías, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Eh, Probablemente, muy probablemente, el profeta Elías que viene es nada menos que Juan el Bautista, ¿verdad? Antes que venga el día de Jehová. El día de Jehová no es solamente un día, ¿okay? No es solamente un evento. Pueden haber varias expresiones o manifestaciones de lo que es el día de Jehová. En un sentido, yo creo que la cruz representa parte de lo que es el día de Jehová, porque es juicio, pero al mismo tiempo es salvación. Y eso es lo que el día de Jehová es juicio y salvación al mismo tiempo. Y lo otro importante con respecto al día de Jehová o el día de Yahvé es que el día de Yahvé siempre marca un cambio en el curso de la historia. Y eso es lo que la cruz hizo. La cruz y la resurrección marca la dirección en la cual el mundo va. Y por supuesto queda todavía en el futuro una expresión más de lo que el día de Yahvé será y que va a marcar de manera definitiva el curso de la historia, donde finalmente, de manera terminal, Dios va a intervenir y finalmente el malo será destruido, el soberbio será destruido, porque no hay lugar para la soberbia en el cielo. No hay lugar para la soberbia. La pregunta es, si no hay lugar para la soberbia en el cielo, ¿por qué hay tantos soberbios en medio de la iglesia? Es algo que no entiendo. El versículo 6 se habla del ministerio que tiene Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La NTV dice, sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición total sobre la tierra. Y la NBI dice, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Bueno, en un sentido lo que el Evangelio hace es generar una nueva relación. También puede ser que el mismo Señor dijo que el Evangelio va a producir que la misma casa se oponga entre ella misma, entre sus miembros. Pero aquí la nota es positiva. La nota es positiva. Malaquías termina con una nota positiva. Pero, hermanos, lo más importante por ahora para nosotros es recordar el mensaje de este profeta. Mensaje tan importante. Recordar que Dios aborrece a los soberbios y enaltece a los humildes. Que Dios provee a los que le temen, les provee de lo que necesitan para seguir conociéndole. ¿Qué necesitamos para seguir conociendo a Dios? Bueno, necesitamos su palabra. Y su palabra necesita ser estudiada, escudriñada y presentada.
tiene que ser explicada, tiene que ser expuesta, porque eso es lo que el pueblo de Dios necesita. Eso es lo único que nos va a ayudar a tener un concepto más correcto, más completo, más rico de quién es Dios. Con esto terminamos el libro de Malaquías. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por este libro cortito, pero tan lleno de enseñanza para tu pueblo. Ayúdanos, Señor, para entender mejor tu palabra y para conocerte mejor a ti también. Ayúdanos, Señor. Bendice a los creyentes ahí en Santa María. Guárdales, bendíceles. A todos nosotros, ayúdanos, Señor. A mantener siempre un corazón humilde. Guárdanos de la soberbia, del orgullo. Guárdanos de esos pecados que son tan terribles y que causan tanto daño. Nos encomendamos a ti con gratitud en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.